También me Cuando quedé tú nos pensando. digas, Ah, sí, pues, ya de una estamos, vez. Sí, de una ya, vez. ya Para estamos que... listos. Ya vamos iniciando entonces. Sí, sí que sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Todavía nos faltan algunos que se van a ir integrando poco a poco. Profesores, alumnos, invitados externos, muchas gracias. Para mí es un gusto que tengamos estas pláticas y que tengamos estos talleres pues, extracurriculares. Entonces, les cedo la palabra al maestro Raúl García, más conocido como Oso Jazz, quien saben que tiene una trayectoria muy interesante y muy creativa en torno a lo que es la animación y la edición. Entonces, pues todo es tuyo, Soso. Muchas gracias. Gracias, Clau. Hola a todos, gracias por venir. Este, la conferencia que doy, más que un taller, es como una plática y después, si quieren, sí resolvemos dudas, porque un taller requiere como más trabajo. Podemos empezarlo con esta breve plática y luego ya vamos resolviendo preguntas. Todo esto surge por el doctorado que hice, que trata sobre este tema que vamos a ver, que es diseño de personajes para cine de animación. Voy a tratar también de ejemplificar con algo de acción real para que los que estudian cine pues les sirva también de algo, ¿sale? Les voy a compartir la proyección. Prof, que si deja entrar a Kevin, que se peleó por accidente. Ah, sí, perdón, gracias. Va, sí, dígame, porque luego me distraigo mucho y no veo el chat o la sala de espera, ¿vale? Gracias. No se preocupen, ahorita voy a poner mi avatar para que pueda explicar esto con calma, ¿va? Es que ya saben que me chiveo mucho con las cámaras. Va, les comparto la proyección. Ok. Bueno, entonces vamos a tratar de diseño de personajes. Para diseñar un personaje, obviamente tenemos que hacer dos cosas básicas. Uno es qué es diseñar y qué es un personaje, porque vamos a ver de eso. Un personaje viene de la raíz griega, por supongo que quiere decir máscara. Los griegos la utilizaban para describir la máscara que se utilizaba en el teatro griego. Es decir, es una representación de algo. ¿De qué? De un ser que vive en una historia. Los personajes únicamente viven en las historias de ficción. Es decir, son un constructo, ¿vale? Ok. Entonces, nos vamos a enfocar a eso, a diseñar algo que no existe y que es creado en la ficción. ¿Va? Hay como tres áreas básicas para poder llegar al diseño del personaje. Es la psicológica, que es cómo piensa un personaje, qué lo hace ser lo que es, cómo acciona y reacciona frente a situaciones. La siguiente, que es la formal, que es por lo regular a la que nos acercamos primero al diseñar, que es cómo es formalmente, es decir, como en imagen, qué formas tiene. Y la tercera parte, que creo que es la más importante, según yo, es el ámbito narrativo, porque el personaje funge unas funciones dentro de la historia y tiene que funcionar, ¿no? Y su diseño va ligado a eso, a ese funcionamiento del personaje. Por eso es que considero que lo narrativo es fundamental y principal. ¿Va? Se me desplazó un poquito, pero bueno. Entonces, el primer ámbito, el psicológico. Tenemos que ver cómo es que piensa nuestro personaje. Por lo general se hacen como pequeñas biografías del personaje donde escribimos de qué es el personaje que trata o qué hace. Pero en cine, por lo regular, el primer texto donde vemos cómo es el personaje es el guión. En el guión vienen impregnadas todas las características físicas y psicológicas del personaje, ¿no? El chiste del guión es que hay que leer el subtexto, es decir, no es que directamente me aparezca cómo es el personaje, sino por sus acciones tengo que darme cuenta cómo es, ¿no? No sé si han visto esta imagen de esta película, es la película de Up. Está presentando al protagonista, al viejito, al señor Fredrickson, en diferentes etapas de su vida. Si ven, sí vemos algunas de estas etapas en la película, pero no necesariamente vemos todas. Esto quiere decir que para diseñar un personaje se hace mucho trabajo y visualmente al final solo vemos algunas cosas de ese trabajo arduo que se hizo. También en el ámbito psicológico se suelen aplicar o utilizar modelos psicológicos. Hagan de cuenta que mandan a su personaje al loquero y les dicen qué tan loco está su personaje. Y para eso se utilizan diferentes modelos psicológicos. Este es un ejemplo de un modelo que se llama el eneagrama,
que divide la personalidad en 9 tipos. Aquí están ejemplificados. No sé si han visto esta película. Es la de Lilo y Stitch. Lo bonito de los personajes es que podemos clasificarlos dentro de un área de este tipo de personajes de acuerdo a este modelo. En el caso de Stitch empieza como individualista, ven que es gruñón, que solo quiere cosas para él, para él, para él, y acaba como un tipo 6 que es el leal, o sea, el fiel. Se ven, acaba siendo amigo de Lilo. Sucede una transformación del personaje, y esto es muy importante porque una historia vale la pena cuando el personaje tiene un cambio de personalidad y profundo. Es lo que les dicen en la escuela del arco dramático del personaje, ¿no? Que hay ese gran cambio, ¿va? Aquí está ejemplificado con los modelos psicológicos. Otra... ¿Cómo dijiste que se llama ese modelo? Enneagrama. Lo que hice mejor Ok. está bien que me vayan interrumpiendo, preguntando conforme voy diciendo. A veces hablo muy rápido, pero si tienen dudas, sí, ¿vale? Es enneagrama, ¿va? O sea, cualquier modelo psicológico es válido. Creo que este es el más chafita, el enneagrama, y vamos como a uno que es más profundo, que son los arqueotipos o el concepto de arquetipo. Igual algunos lo han de haber escuchado en alguna parte el concepto de arquetipo. El arquetipo es un concepto que acuñó un psicólogo que se llama Carl Jung, que nos dice que existen universalmente modelos psicológicos que todos seguimos. Son ciertos moldes que todas las personas tenemos en nuestra psique, y se refiere a los modelos como son el padre, la madre, el héroe, la sombra. ¿Ah? Son conceptos que son universales, que existen para todos. Es decir, va a ser lo mismo el concepto principal de padre, es decir, alguien que nos cuida, nos ayuda y nos protege, pero cada quien va a tener su propio concepto de ese arquetipo de padre. O sea, la ventaja es que comparte como dos áreas, la individual y la colectiva. Quizá yo no sepa individualmente cómo son sus arquetipos de cada uno, pero sí sé cuando, de la manera universal o colectiva del arquetipo. Aquí lo ejemplifico con una película que se llama Secrets of Kells, que son 2 arquetipos, el del aprendiz, que es el chico que está aprendiendo. La película trata sobre este chico que está aprendiendo a dibujar y escribir libros iluminados, de los que hacían en la época medieval, y el viejito es su maestro, ¿no? Entonces el viejito está en el rubro del maestro, del arquetipo del maestro. Aquí lo ejemplifiqué con la carta del tarot del aprendiz y con una pintura que refleja al aprendiz, igual a la del maestro. A lo que voy que esos arquetipos se han representado de muchas maneras en diferentes artes del mundo, pero sigue siendo el mismo concepto o el mismo molde. Lo bonito cuando se aplica el diseño de personaje es que, por ejemplo, aquí es el arquetipo del aprendiz, que tenemos al chico de cabello naranja. Aquí está el arquetipo del maestro, que es el anciano sabio. Y este tercer personaje es el niñito cuando crece y ya se convierte en maestro. Sucede a lo largo de la película. Pero lo bonito es que si se fijan, su diseño final de esta versión del aprendiz ya es diferente y absorbe también características del diseño del anciano sabio. Entonces, si se fijan, visualmente está haciendo una síntesis y nos está comunicando que el aprendiz ya por fin se convirtió en maestro. Después del ámbito psicológico sigue el formal, que es lo más cercano o más evidente que siempre vemos, ¿no? Porque atribuye a la forma, o sea, visualmente como es. Y lo principal en cuanto a lo formal, y lo primero que se suele diseñar es la silueta. La silueta es de gran importancia. ¿Alguien puede decirme de qué película es la primera imagen? Del cadáver de la novia. Exactamente, muy bien. Entonces, si se fijan, ustedes me dijeron y ni siquiera están marcados los ojos ni la nariz, ni siquiera están a color. Es decir, su simple forma es tan característica de los personajes y en específico de cada uno que nosotros podemos reconocerlos. Esa es la gran ventaja y la gran cualidad de la forma o silueta, ¿no? Todos los personajes se diseñan primero en forma y tiene que ser característica de ellos y diferente a los otros personajes. Y así se crean personajes con carácter único. Abajo está ejemplificada la silueta de Mickey Mouse. Si pueden ver en su versión de perfil, las orejas siguen siendo redondas. Es decir, Mickey Mouse no puede existir en un mundo tridimensional, existe solamente en las 2 dimensiones, por eso sus orejas cambian, ¿no? No se verían como en perspectiva o tridimensionalmente sería. Es tan así que las versiones recientes que se hicieron digitales de
de Mickey Mouse, como la casita de Mickey Mouse y esas, tienen un plugin que cuando el personaje pasa de perfil, no vemos sus orejas tridimensionales, sino que también se dibujan o se crean orejas redondas, ¿no? Esa es la importancia de la silueta. Y seguimos con la silueta, es tan importante que todavía seguimos con ella. Se puede sintetizar al máximo esa silueta y generar formas básicas abstractas, pero lo bonito de la silueta y de las formas es que no solamente son formas, es decir, no solamente es un cuadrado, un círculo, un triángulo, sino quizá lo fundamental es que también encierran conceptos, ¿no? Por ejemplo, arriba tenemos ejemplificados en síntesis de forma a los personajes de Up. Está el viejito Carr, que es el cuadrado, el círculo es la esposa, el niño explorador es una gota, el perro también es otra gota invertida y el ave es un triángulo, ¿no? Entonces, no solamente está remitiendo que evidentemente el señor Fredrickson es cuadrado, sino que también el concepto que conlleva el cuadrado, ¿no? Estático, frío, inamovible. Y si se fijan, el personaje sufre un cambio en la película gracias a que convive con personajes redondos, el niñito y el perro. Entonces, les digo, lo importante es que no solamente son formas, sino son conceptos que se añaden al carácter del personaje. El último personaje interesante es el ave, que se llama, bueno, le dicen Kevin, que está así en síntesis en una forma triangular. ¿Qué otra cosa remite a la forma triangular en la película? ¿Alguien se acuerda? ¿Se le cuenta? ¿A la casa? Exactamente, la casa es triangular y es la representación de Kevin porque los globos son multicolores y Kevin es el único personaje multicolor, ¿no? Y la casa también vuelve a lo mismo, es un concepto, un símbolo diferente, ¿no? La casa es hogar, familia, protección, ¿no? Y si se fijan también Kevin no es Kevin, es mamá. Entonces, conceptualmente sí está muy ligado, ¿no? Porque todo sucede por la pérdida de la esposa, ¿no? De la madre. Ven que quería ser mamá en un principio y no pudieron, ¿no? Entonces, si ven, el concepto, la narración y la forma de los personajes va muy, muy, muy ligada. Y, por ejemplo, aquí abajo, círculo más triángulo, me da esta forma, y le repito, no solamente es la forma, sino el concepto que encierra. Está encerrando el concepto de velocidad y amistad, que es el concepto que tiene el personaje de Dash de Los Increíbles, ¿no? Eso es lo fundamental de las formas, o sea, no es solo lo que vemos, sino también lo que no vemos es importante, ¿no? Toda esa suma de conceptos y símbolos. Para diseñar los personajes se suele crear unas cosas que se llaman biblias de personaje o carpeta de personaje, donde se integran todas las cualidades y todos los gráficos que me van a ayudar a poder hacer mi personaje animable y que toda la gente de producción tenga la misma información y todos los diseñemos y movamos igualito, ¿no? Es como un gran manual de cómo es que se tiene que dibujar, ¿no? Llevándolo a términos básicos. ¿Va? El turnaround round, la hoja de giro, nos muestra cómo es el personaje por todos sus lados. Frente, perfil, 3 cuartos, atrás. Okay. La siguiente es una hoja de construcción. La hoja de construcción nos indica cómo está construido internamente el personaje. ¿Cómo está construido? Saber exactamente en qué parte va qué cosa. Por ejemplo, aquí están marcando que las orejas van a un cuarto del dibujo de una esfera. Y ahí tendrían que ir las orejas, no podrían ir más arriba, más abajo. Aquí seguimos que 3 esferas pueden hacer la altura del cuello hasta la cabeza, ¿no? En este ejemplo es más evidente de las chicas superpoderosas que todos hemos visto. Ahí anda Musmed, saludos Musmed. Vemos cómo tiene que ser la elipse de la cabeza del personaje y también nos dice cómo no tiene que ser, ¿no? En personajes tan sencillos y simplificados como las chicas poderosas, también tenemos que hacer esas hojas de construcción. Las hojas de expresiones, que nos indica cómo es el personaje en sus expresiones. Se hacen expresiones tanto corporales como faciales, ¿no? Siempre son importantes las faciales porque nos van a dar la expresividad y la intención que tiene el personaje al hablar, ¿no? Es como si estuviera actuando, como conseguir un buen actor. Ese concepto también lo trabajó un psicólogo que se llama Paul Lekman. Él investigó las expresiones faciales y hizo un experimento de que quería saber si las expresiones faciales eran universales. Es decir, que si uno mostraba
cuando mostraba alegría en la cara, todo el mundo podría comprender que esa expresión quería decir alegría, ¿no? Entonces se encontró que solamente 6 expresiones pueden ser reconocidas universalmente, ¿va? Que son las que tenemos aquí: enfado, tristeza, sorpresa, felicidad, asco y miedo. Y por eso es que uno suele partir de estas 6 expresiones básicas para generar las demás expresiones. Y es muy importante porque la expresividad va a hacer que nuestro personaje funcione o no, ¿no? Glenn Kane, un gran animador de Disney, decía que él hizo Tarzán, bueno, animó a Tarzán, que las escenas más difíciles de hacer de Tarzán no era cuando iba por las ramas brincando de un lado a otro, sino cuando se encontraba a Jenny y se reconocía que él era un ser humano, ¿no? Porque las expresiones venían en un parpadeo, en una mirada, ¿no? Y por eso es fundamental saber la expresividad del rostro. La escala que me indica cómo es el personaje en tamaño y proporción en relación a los otros personajes. Esto es fundamental en animación porque, por ejemplo, en este personaje, ¿sí lo han visto? ¿En qué película salió este osito? Es Valiente. Valiente. Exactamente, sí, es Valiente. Si se fijan aquí al lado está diseñado el esqueleto, ¿no? O sea, nunca vemos el esqueleto, pero ¿por qué lo dibujan? Porque así sabemos estructuralmente cómo es internamente. Y al saber cómo es estructuralmente internamente, sabemos cómo se mueve. Ah, sí, es Richard Williams, creo, el de animación, Francisco Vientos. Está bueno ese. Yo estoy haciendo eso por mi parte, básicamente. Va. Entonces la estructura nos sirve para saber cómo se animan las cosas, qué partes van rígidas o qué partes van flexibles. Por ejemplo, aquí no al tener ninguna estructura ósea en la pancita, sabemos que es elástico y que se va a mover como pelotita, ¿no? Ese mismo concepto fue fundamental para hacer la animación de Tarzán, dado que es un humano que físicamente no podría hacer las cosas que hace en la animación, ¿no? Pero tenía que ser creíble. Otra cosa que se hace en relación al movimiento son las hojas de ciclo, ¿no? El ciclo más básico que todo animador sabe que se tiene que hacer es el ciclo de caminata, ¿no? Es el que se muestra acá. En la estructura también tiene que ver muchas cosas de anatomía. En Tarzán, cuando diseñaron a Tarzán, después se lo pasaron a un maestro de anatomía de una universidad y él dibujó cómo internamente sería la musculatura para saber cómo es que se iba a mover. Esto es fundamental porque uno cuando escucha diseño casi lo remite a dibujo o a imagen o a gráfico. Diseñar viene de una raíz que quiere decir designar, es decir, asignar, es decir, poner símbolos a las cosas para darles otro valor y otro concepto, ¿no? O sea, el trabajo de diseñar es cómo ponemos esos signos y que nos reditúen algo importante en la narración en nuestro caso, ¿va? Por eso es que también se diseña el audio. Hay un caso curioso, el de la derecha, sí la reconocen la película, ¿no? Camino hacia el Dorado. Ajá. Ahí habían diseñado los personajes y luego grabaron las voces. Las voces en animación se graban en la preproducción, porque como se tiene que coordinar con el movimiento de los labios de los personajes, por eso tenemos que tener antes la grabación. Y estos actores grabaron. Cuando graban, los animadores están pendientes a ver cómo es esa grabación, porque los actores gesticulan y expresan facialmente cosas que obviamente nunca se ve en la grabación, y eso ayuda a diseñar al personaje. En esta película en específico sucedió eso, fue muy fundamental que los animadores estuvieran presentes mientras graban las voces, porque cambió el diseño de los personajes gracias a eso, tomando en cuenta el actor que iba a generar la voz. Profesor, Sí, escucho. no sé si esto es cierto, pero es cierto que los animadores a veces tienen una grabación de video de la grabación del audio para ver las expresiones a veces, ¿o no Sí, es cierto? no, no a veces, siempre, y si la tienen con video mejor, y si no la tienen ellos gesticulen en un espejo. Antiguamente cuando no había compus y eso, se veían ante un espejo y repetían. Obviamente esto es para ver cómo es el movimiento, ¿no? O sea, siempre los animadores tratamos de tener una referencia de la realidad que nos sirve de base para construirlo, ¿no? A veces quedará muy cercano a cómo se mueve en la realidad, a veces se exageran las cosas,
todo depende cómo es el personaje, pero sí hay referencias, tener referencias es fundamental en animación, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el caso de la izquierda, es como algo contrario a la voz. Este animador se llama Jerry Trinca y se dedicaba a hacer animación stop motion de muñequitos. Incluso ahí está sosteniendo un muñequito y al lado está su diseño. Lo que él tenía es que él no le ponía voz ni gesticulaba los rostros de los personajes. Es decir, tal cual estaban, ejercía todas las expresiones que podía hacer, ¿no? Si el personaje se ponía triste o alegre, eso no cambiaba. Lo que él utilizaba era la iluminación y el encuadre para poder generar la expresión en el rostro del personaje. Es decir, el público lo entendía, pero el muñeco nunca se movía el rostro, la boca o los labios, nada. ¿Va? Ese es como muy asombroso. ¿Va? Es como para ejemplificar la importancia del audio y del sonido. La siguiente es el vestuario. El vestuario es la cubierta de nuestro personaje, ¿no? No tan solo es el vestuario, sino también puede ser la textura que tiene el personaje. Que no solamente tiene que ser estético, sino funcional y sobre todo que funcione en la narración. Este personaje ya lo conoce, ¿no? De la película de la película Valiente. Este vestuario que está ocupando surge en la parte de la historia donde hacen un concurso para que ella consiga marido y ese vestido se lo hace que su mamá hace que se lo ponga, ¿no? Y si ven ese vestido está reflejando exactamente la relación entre la madre y la hija, ¿no? Que es de opresión y de represión. Entonces está reprimiendo, está ceñido y aparte está reprimiendo la característica visual principal de Mérida, que es el cabello, ¿no? Cuando se enoja y hace frente a su madre, el vestido lo rompe, ¿no? Es una metáfora de su relación que se está también rompiendo y que ella no permite que la aprisione, ¿no? O sea, no le ponen un vestido nada más porque sí. Todo el diseño de personaje impregna al diseño de la producción, de los escenarios, de los props, ¿va? Y por ello, al diseñar un personaje, de antemano estamos diseñando los props y los escenarios. En esta película... Mira, Sofi, si quieres, mándamelo por correo y aquí lo mando a imprimir Bueno, aquí lo imprimimos. Vale. En este diseño de los pingüinos, si se fijan, cada pingüino está reflejando una personalidad que su tabla también hace referencia a ella. Por ejemplo, el pingüino más desaliñado y gordito que está a la izquierda, su tabla remite a eso, ¿no? Cada tabla, incluso la del gallo, la del pollo, remite a ella. Entonces las cosas son parte de los personajes, ¿no? Son metáforas también de los personajes. Incluso también los fondos. En los fondos pasa absolutamente lo mismo en los espacios que van a vivir estos personajes. Por lo general se hacen esculturas de los personajes, no importando en la técnica de animación que se haga. Esto es para saber cómo es el personaje por todos los lados y cómo funciona, ¿no? Y también es una gran ayuda de referencia de iluminación, ¿va? Esto que creo que comentábamos en la clase, una vez en la clase de Francisco. Muchas veces contratan a los diseñadores de personajes por su estilo, por la forma en que dibujan, ¿no? Y una manera de clasificar esa manera de dibujar o ese estilo es por las jerarquías de iconicidad. Las jerarquías de iconicidad es qué tan realista o qué tan abstracto uno crea un personaje. O sea, qué tan caricaturesco, para que me entiendan, o qué tan real es un personaje. ¿Va? Ahorita veo tu liga, Francisco. Va. Entonces, si se fijan, aquí está ejemplificado del más básico, que es el monito de bolitas y palitos que todos hemos hecho alguna vez, y va subiendo, es decir, conforme va subiendo se va volviendo más realista el diseño, ¿va? Hasta que llegamos a esta parte importante que se llama, antes de llegar al realismo puro, si ven ahí como un debacle, ¿no? Una caída. Esta caída se le llama el valle inquietante. El valle inquietante es el área de diseño donde cae un personaje y ese diseño no es tan realista y en lugar de crear empatía, porque conforme se va haciendo más humano va creando mayor empatía porque uno se reconoce en él. Cuando llegamos casi al realismo perfecto, sin ser realista,
llega al Valle Inquietante y el Valle Inquietante lo que provoca es una cierta repulsión. Es decir, el personaje no es humano, no es ficticio y tiene un feeling o un sentido de aversión, ¿va? Esto lo investigó un doctor japonés que diseñaba robots y es el que descubrió el Valle Inquietante, se apellidaba Mori. Y lo interesante es que por lo general las animaciones o los estilos que caen en esto, por lo regular no funcionan, porque crean una adversión, debido a que esta apariencia solamente la tienen los muertos, es decir, algo que tiene vida, pero no totalmente vida, ¿no? Por eso nuestro cerebro de prehistórico recuerda eso y la primera cosa que aprendemos es que tenemos miedo a morir, ¿no? No queremos morir. Entonces, por eso es el Valle Inquietante. Entonces, si caemos en esto, no funcionaría el diseño, que es un poco lo que pasó con este tipo de películas como El Expreso Polar. ¿Va? Ok. El siguiente que... esa moda. Sí. Lo que pasa es que la tecnología avanza y cada vez se va haciendo más realista. No es lo mismo el realismo de ahorita que se consigue en computadora que lo de hace, creo que era 15 años, del Expreso Polar. El ejemplo más reciente es el irlandés de Scorsese, ¿no? Que reconocieron a los actores. Todavía se llega a ver la mano de la máquina ahí, pero ya vamos casi. Ok, el ámbito narrativo. Lo quise ejemplificar con ustedes, con este personaje. ¿Sí lo conocen? ¿Quién es? ¿Ya han visto esa película? Furiosa. Curiosa. De Mad Max, ¿no? De la de Furia en el camino. Ok, les voy a compartir una ventanita de YouTube para explicarles esto. El aspecto narrativo quiere decir que todo lo que se haga para generar un personaje tiene que ver con su lado narrativo, es decir, tiene que estar justificado en la historia, ¿no? O sea, no es ponerle una mano de metal porque se ve bonito, ¿no? O raparla porque se ve interesante, ¿no? Sino tiene toda una razón y un porqué, pero ese porqué siempre es narrativo. Déjenme le comparto para que vean. Aquí está. Esa es la ventaja de las cosas en línea, que podemos verla y tener videos y toda la cosa. Ok, les voy a compartir la ventanita de YouTube. Entonces, lo importante, o lo que está sobre todo, incluso sobre el director, es la historia, ¿no? ¿Cómo es que contamos esta historia, ¿no? Les voy a poner este pedacito. Voy a spoilear por los que no vieron, si quieren, apaguen 2 minutitos, porque este es el final de la película, ¿va? Donde es un clásico de buenos contra malos, pero es reducirlo muy burdamente, porque en realidad es una película profundamente entrañable, que comunica y tiene una idea o gira sobre una idea grande, ¿no? Y sobre unos conceptos de actualidad grandes. O sea, no hay película más feminista que Mad Max, ¿no? Con eso pero no es un feminismo de caja de cereal, sino es un feminismo profundo y que comunica algo y grita algo profundo, ¿va? Les voy a poner el pedacito que quiero que vean para explicarles el aspecto narrativo. Perdón, ahí están enfrentándose a los malos. Está la chica principal, que es Furiosa, sus amigas, las señoras grandes y el Mad Max. Y están los malos, ¿no? Es un clásico de buenos contra malos.
mí? Perdón, no dije que iba a ser sangriento, no sé si herí susceptibilidades. ¿Todo bien? Bueno. Sí, todo bien. Ok. ¿Para qué les pongo eso? Déjenme ponerles esta. Ok. Si se fijan en el diseño de Furiosa, tiene su mano de metal, ¿no? O sea, no tiene un brazo y la sustituyó por algo de metal. Este diseño es narrativo por esto. Si ven al final del pedacito que les puse, está venciendo, están venciendo al malo, ¿no? Ella en realidad es la que vence al malo y lo que hace es con un arpón, captura la careta del malo. O a lo mejor te preguntaron para ver si estabas registrada o si estabas pagando. No estaba pagando, ahí se coló un micrófono. Ok, está con un arpón, lo inserta en la máscara del malo y lo jala, ¿no? Pero al jalarlo también está perdiendo su brazo de metal y casi cae, ¿no? Es decir, si no hubiera tenido un brazo de metal, si hubiera sido un brazo normal y hace la misma acción, hubiera perdido el brazo o hasta hubiera muerto, ¿no? Es decir, funciona en la historia de que su brazo sea de metal porque al final va a servir para que lo pueda perder y no se muera el personaje, ¿va? Entonces, ese es un diseño profundamente narrativo, ¿va? Porque no está hecho porque se vea chida, posapocalíptico, sino porque es funcional en la historia, ¿no? Igual estar con el cabello rapado, o sea, todas las mujeres, a excepción de ella, tienen el pelo largo, y entonces está diciendo que está a la igual o a la par de los hombres a los malos los personifican pelones, ¿no? Entonces no es que se vea chida pelona, sino que está comunicándonos un concepto dentro de la historia. Nos está diciendo que ella es la mujer que considera que todos son iguales y es la mujer que va a pelear por todos, ¿no? Por las mujeres y por los hombres. Y eso es profundamente feminista y profundo, ¿no? O sea, nadie le resuelve los problemas, ella los hace y no busca un beneficio propio, ¿no? Sino está ayudando a las otras chavas, ¿no? Entonces, si ven todas estas cositas de concepto, se van acumulando en las películas. Ok. Ok, las esferas de acción. Las esferas de acción son un concepto que acuñó Vladimir Prot, que engloban o dividen a los personajes de acuerdo a las acciones que ejecutan, ¿no? Estos conceptos de protagonista y antagonista vienen de esferas de acción establecidas por los griegos hace mucho. Hay muchos otros tipos de personajes, no tanto el antagonista y protagonista. Pero es necesario saber qué tipo de personaje es en nuestra historia para saber cómo se diseña. Por ejemplo, en la imagen de abajo del Rey León, a pesar de que los dos son leones, sabemos cuál es el bueno y cuál es el malo por su diseño, ¿va? También por los colores, ¿no? Exactamente, el color también ayuda mucho. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Okay. Aquí nos muestra como, bueno, estoy poniendo dos pinturas. Para diseñar el personaje uno recurre a muchos recursos o herramientas, ¿no? Una de ellas es la historia del arte. Y ver la historia del arte no en el sentido de fechas y nombres de autores, sino que las obras a qué remiten, y ese concepto que remiten me puede ayudar a crear o diseñar los escenarios y las atmósferas de la película, ¿no? Por ejemplo, estas pinturas de Joaquín Soraya fueron la referente de atmósfera para crear la atmósfera de Up cuando se siente triste el señor. Aquí vemos lo de los colores. La importancia del color es fundamental, es mucha, y nosotros la reflejamos en la carpeta de personaje con el diseño de color de los personajes, ¿no? Que marcamos exactamente de qué color es el personaje. También es importante el color del personaje en relación a su escenario, hacia donde se distribuye y vive el personaje, y la iluminación, ¿no? O sea, no tan... Por ahí alguien que apague su micrófono. Perdón, Oso, que interrumpa. ¿Y si cierras los micrófonos para que podamos escuchar? Ok, ¿de todos? ¿Yo? Va. Sí, mejor, porque... Y ya quien quiera que te pida o alce la mano, ¿no? Porque la verdad es que los demás no escuchamos, perdón. Gracias. Sí, está bien. A ver cómo se los apago. Como...
Creo que todos están apagados. ¿Alguien está? Un Adrián, Alejandro, Vero, si nos hicieran favor de cerrar sus micros, porque creo que por ahí fue donde se coló los Sí. deditos, porfis. Los voy a callar. A ver. Esto es muy de profesor, ¿no? Se callan. Es que está buenísima y nos interrumpe. Sí. Ok, va. Entonces, ahora les comparto. El color es fundamental, es una de las cosas más importantes que hay a la hora de diseñar, en películas de acción real y de animación, ¿no? Entonces, el color se diseña individualmente y colectivamente, o sea, cómo funciona en la película. Estas imágenes a color, si ven, están como con pinceladas. Es una cosa que siempre se hace en animación. Algunas veces se hace en acción real, pero en animación siempre lo hacemos que es un script de color o un guión de color, ¿no? O sea, siempre nos han enseñado que tenemos nuestro guión literario, nuestro guión técnico, nuestro storyboard, ¿no? El cuarto guión en importancia sería el guión de color. ¿Por qué es tan importante? No solamente nos sirve para saber de qué color es todo, sino que volvemos a lo mismo, es necesario narrativamente. Aquí les estoy mostrando separados en actos narrativos cómo es el color de una película de Orton y los Who. Es del elefantito con los duendecitos que pasó hace mucho. Y nos está indicando cómo es que va cambiando el color a lo largo de la película. Y el color influye en el estado de ánimo y en las acciones que pasan en ese momento, ¿no? Otro ejemplo sería Valiente. Si ven, ella tiene que tejer la manta antes de que salga el sol, algo así, ¿no? Entonces, en Valiente, siempre cuando en la atmósfera se torna rojiza, es decir, cuando son atardeceres y amaneceres, suceden cosas importantes y trascendentales para la narración, y el rojo está remitiendo obviamente al color del cabello de Valiente, ¿no? Entonces ahí el color se está tomando como en establecer que es algo importante para el personaje principal y que suceden cosas que cambiarán por completo la vida y del personaje principal, ¿no? O sea, el color es algo fundamental y radical. ¿Y todo esto cómo se aplica? Aquí voy a poner unos ejemplos rápidos. No sé si vamos bien o ya los dormí. No, vamos bien, vamos bien. Vale. Todo cool. Este ejemplo es de Kung Fu Panda. El diseñador de personaje se llama Nico Marlet. Lo que tiene Kung Fu Panda es el personaje bueno, pero tiene color negro. El color negro occidentalmente se remite a lo malo, a la oscuridad, a lo feo. Entonces, aquí lo que tenía nada más es tener cuidado en qué tanta proporción de negro tenía el personaje para que reflejara esa bondad y no lo malo, ¿no? También se tomaron rasgos de cómo es la pintura de teatro chino y se traspasó ese concepto al personaje. Y Nico Marlet dice que el personaje más difícil de elaborar fue Serpiente. ¿Y por qué creen que es el más difícil de elaborar o considero que es el más difícil de diseñar? Porque ¿No tiene una estructura? Porque no ajá. es que es una forma nada más, ¿no? Sí, es una curva, es un palo, es un tubo. Entonces, el chiste es que no podía darle carácter con brazos o piernas, ¿no? Entonces, lo que hizo fue algo que siempre, bueno, no siempre, por lo regular sucede, pero no es algo que en la escuela nos enseñarían. ¿Qué es eso? Le ocurrió una epifanía. Una epifanía es como una gran iluminación, o como dirían en mi pueblo, una chiripada, ¿no? O sea, le pasa algo que le hace que su hámster de la cabeza gire y trabaje rápidamente. Lo que a él le pasó es que estaba hojeando una revista y encontró la foto de una chava con un tatuaje en la espalda. Dijo, ese concepto lo voy a ocupar para diseñar a Serpiente. Lo que hizo fue, con caligrafía china, escribir sobre el cuerpo de Serpiente, y así le dio un carácter de acuerdo al concepto de la gráfica oriental. Y no tan solo eso, lo que hizo fue escribir un poema a lo largo de Serpiente. Este mismo concepto de la caligrafía china en la espalda se pasó al personaje de Mantis. Él solo tiene un ideograma chino que quiere decir fortuna, ¿no? Entonces, si ven, son conceptos que van aumentando el simbolismo, ¿no? Creo que lo bonito de todas estas cosas gráficas es que no solamente se quedan ahí, sino que son un símbolo que se va acumulando y multiplicando y agregando concepto al personaje, ¿no? Es como muy enriquecedor. Este es fabuloso, yo creo que todos la han visto, South Park,
Este está hecho con técnica de recorte, se recortaban pedazos de papel y se movían, actualmente ya se hace digital, pero lo pongo porque es importante la técnica de animación. O sea, es impensable ver estos personajes como si fueran 3D, o por ejemplo, los del Extraño Mundo de Jack es impensable, o no se ve tan bien como en muñecos como si fueran dibujos, ¿no? Si hubiera sido dibujos se atribuiría a otra cosa. Entonces, la técnica de representación es importante. Aquí están las primeras que se hicieron de South Park. Este es de un animador que se llama Jan Smartmacher, que es polaco o checo, por ahí anda. Y él hacía puppets, muñequitos, y con eso hacía sus animaciones. Soy yo y mi esposa y mi hijo, en estilo de Charlie Brown. Entonces, siempre la técnica me va a ayudar. Ok. En cómo entrenar a tu dragón, obviamente se tenían que diseñar a los dragones, pero hicieron algo importante para diseñar a Chimuelo, se llama Furia Nocturna, o Ala Nocturna, ¿cómo se llama? Algo así, ¿no? Furia Nocturna. Furia Nocturna, va, lo que hicieron que todos los demás dragones los iba a hacer un diseñador, que fue Nico Merlet, y al dragón principal, a Chimuelo, lo iba a diseñar Simon Otto. Y ocuparon dos conceptos diferentes. Para todos los dragones, Nicolas Merlet ocupó el concepto de estereotipo, ¿no? Un estereotipo es algo conocido, y es conocido porque se nos reitera a cada rato, y es muy simple, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, pero el animal de referencia que ocuparon para diseñar eso de los dragones fueron los reptiles, ¿no? O sea, los reptiles son los animales más cercanos a un dragón. Y lo que hicieron con Chimuelo fue algo importante, que fue tener referencia a felinos. Es un gato, tuvieron referencia a un gato. Se ve y se mueve como gato, tiene los ojos como gato, cuando está contento y cuando está enojado, ¿no? Incluso las cosas que tiene en la cabeza se mueven como si fueran una emulación de orejas, ¿no? Entonces, es obviamente totalmente al estereotipo del dragón, por eso tuvo un diseño único, ¿va? Entonces, estereotipo o no estereotipo, todo depende de... Ya que para acabar, animalito es un dinosaurio que se llama Gertie el dinosaurio, que todo animador conoce, que lo realizó Winsor McCay, y lo pongo porque por primera vez ya un personaje empezaba a expresar emociones. En el cortito de Gertie se pone feliz, contento, triste, llora, patalea, es decir, como si fuera un actor. Por eso lo considero como el primer personaje y por ende su diseño. Bueno, ya casi concluimos. Para resumir todo este rollote, todo esto de los personajes se hace en pro o para el tono narrativo, yo le llamo así, que es la historia, ¿no? Le pongo el tono narrativo porque la narración no solamente es la historia, sino cómo contamos esa historia. ¿Y cómo la contamos? Pues, con diseño, con la foto, con la iluminación, bla, 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 un montón de cosas. Por eso creo que el cine es hermoso en el sentido de que es muy complicado porque se ocupan muchas cosas, ¿no? Y ya para concluir, que esto luego no lo pongo en mis pláticas de escuela, les voy a compartir una liguita. Aguanten. No sé si reconozcan esa imagen que les estoy compartiendo. Ay, la toma de las luciérnagas. Sí, no vayan a chillar, por favor. Bueno, los que no la han visto, trata de estos dos personajitos que son hermanos, ¿no? Y sucede algo muy trágico que no les contaré para que la vean. Pero ¿para qué todas estas conferencias? ¿Para qué tener escuelas de cine? ¿Para qué? Pues para esto. Les voy a compartir un video. Pues para eso, es decir, para generar emociones. O sea, todo va encaminado a eso. O sea, el elaborar una historia es un pretexto para que el público que la vea pueda sentir algo. Y que el público sienta algo es profundamente difícil.
sea, solamente los genios pueden hacer que la gente se pare de su asiento, patalee y le pegue con el asiento a la gente de enfrente, ¿no? Eso es radical y es muy difícil, muy, muy complicado. Se necesitan muchas cosas. Hay grandes genios que lo consiguen. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién sabe? ¿No? Venden su alma al diablo o yo qué sé. Pero es muy, muy potente lograr eso, ¿no? Y no solamente es una acción artística y cultural, sino que influye a la sociedad en todo. Esta frase es muy bonita y con esa casi concluyo. Si la relación va mal en la sociedad, el resultado es la decadencia. Y efectivamente, las historias son reflejo, espejo, pero también son consecuencias de lo que sucede en la sociedad. Con lo que está pasando van a ver el cambio que va a haber en las historias, tanto de contenido como en manera de hacerse, ¿no? O las historias al final, en 100 años, cuando nos recuerden, si es que nos recuerden, nos van a recordar por las historias que hicimos, no por que si me pasé encerrado 4 meses. ¿Va? Entonces, eso es fundamental y es como el motor de acción, porque las películas son grandes máquinas para generar emociones y eso está muy bonito. La mayoría lloró o la mayoría sintió feo cuando vieron esta secuencia y llegó el momento de que la señora se murió, ¿no? Entonces, se fijan, con unos simples monitos pueden lograr que nosotros nos movamos nuestros sentimientos, ¿vale? Y no sé si alguien identifique esa película. Es el laberinto del fauno, es la imagen que Profesor aparece. nos está compartiendo pantalla. Ah, ¿y por qué no me avisan? Bueno, gracias por avisarme. Ahí va. Esto, si la narración va mal, ¿ya la vieron? Okay. O sea, Robin aquí dice que cuando empiezan a surgir películas de segundas partes, algo hay mal, ¿no? Porque están atribuyendo algo que ya funcionó y volverlo a ejecutar o tratar de emular eso que funcionó, ¿no? Cuando nos atascan de esas cosas o de remakes, sucede eso, ¿no? Creo que es una telenovela que va a salir apenas en Televisa. Y el chiste es hacernos sentir como sentimos en esta película, ¿no? Que en verdad sentimos la emoción que pasa el personaje. Cuando sucede esto, es algo que decía Aristóteles, siempre cuando tengan duda de algo de narrativo, de cómo hacer su película, vuélvanse a leer la poética de Aristóteles, porque ahí están mencionados cuáles son las reglas fundamentales, qué cosas funcionan y a lo que uno pretende llegar. A lo que uno pretende llegar, según la poética, es una cosa que se llama la anagnórisis. No sé si la han escuchado o la han leído. No. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es anagnórisis? ¿No? Bueno, sí. Es cuando el personaje se da cuenta de lo que tiene que hacer en cierta forma. O sea, sí, pues bien. Sí, y se da cuenta de las cosas y hay un gran cambio en él, ¿no? Es como la catarsis que se ve del personaje dentro de la película. Exactamente, muy bien. Pero lo bonito de la anagnórisis es que no solamente le sucede al personaje. En la poética dice, le sucede al personaje, le sucede al escritor, es decir, al que está realizando la película, y le sucede al espectador, le sucede a esas 3 personas, ¿no? Eso es como lo fabuloso, porque no solamente es a nivel de historia, sino que trasciende al nivel de personal y al nivel de la persona que nunca conocerás, pero vio tu película, ¿va? Eso es lo máximo que podríamos o anhelar, ¿va? ¿Y cómo se consigue esto? Con esta imagen que yo también termino mi conferencia para dar paso a preguntas, que ya me extendí. Esta imagen aparece en el laberinto del fauno y al final y es un narrador que dice, hablan de la chavita que es una princesa del mundo de las hadas y dice, dejó pasos tras de sí visibles solo para aquel quien pueda mirar, ¿no? O sea, todas esas cosas van a funcionar o van a servir solamente para la gente quien sepa cómo mirar, ¿no? Por eso, como dicen en Ratatouille, todos pueden ser artistas y al final el crítico dice, no es que todos puedan ser artistas, sino que un artista puede venir de cualquier lado, ¿no? El chiste es que sepa cómo mirar, ¿va? Bueno, pues con eso acabo el rollote discúlpenme por la extensión. Hola, vamos, ¿cuántas?
Y ahora sí estoy abierto a preguntas que quieran. Supongo que sobre todo a los de cine les servirá. Para hacer una serie también se hace la ¿cómo dijo? Bibliografía. La Biblia de ¿La personajes. Biblia? Ujú. Sí, sí se hace. Solamente los cortometrajes, bueno, el cine está separado, clasificado, una manera de clasificarlos es su duración, ¿no? Cortometrajes, mediometrajes, largometrajes y series. Lo que tienen las series es un arco narrativo largo, es decir, los personajes se van desarrollando a través de muchos capítulos, y hay más tiempo de resolverlos narrativamente hablando. Guillermo del Toro dice que una gran diferencia entre películas de largometraje y series es que el cine de largometraje es más factible o está hecho para vernos o impresionarnos visualmente por cosas, ¿no? O sea, muchos tenemos impregnadas en nuestra cabeza las imágenes de películas o cosas representativas, ¿no? Como el chavito que va en su bici y la luna detrás de Ete, o cosas gráficas que visualmente impactan, ¿no? No por su manufactura de efectos especiales, sino por su importancia en la narración. Y eso tiene las películas de largometraje. Las series no tienen eso porque tienen que resolverse en cosas pequeñas a lo largo de, entonces no tienen una imagen visual o una imagen que quede impregnada en la mente de las personas. Lo que sí he notado que tienen es que en sus personajes su diseño. Un ejemplo bien sencillo es el protagonista de Breaking Bad. Si bien empieza como un profesor de escuela con barba, luego ya conforme se va volviendo en el dealer, va cambiando su diseño. Le van cambiando la ropa, le ponen el sombrerito, al final se rapa, ¿no? Entonces, si se fijan visualmente, el personaje se está viendo una evolución. Lo que sucede es que en acción real no es tan influyente lo que haces antes, sino lo que el público te va diciendo que funciona, ¿no? No es que desde un principio hayan dicho que el diseño del personaje principal iba a ser así, sino que va cambiando. Es diferente la construcción y la forma de narrar en una serie que en un largo, ¿no? O sea, son las tres cosas principales que debíamos saber cómo narrar: cortometrajes, largometrajes y series. Luego les comento a mis alumnos que sucede algo curioso. En las escuelas por lo regular siempre nos enseñan cómo construir un largometraje, pero obviamente nunca vamos a hacer un largometraje en la escuela, es demasiado tardado y demasiado costoso, ¿no? Ni siquiera en el cuadro, en el CCC, hay concursos para hacer ópera prima que de 30 jóvenes que salen solamente van a hacer el de uno. Entonces, sí es diferente la construcción dependiendo del tiempo de la duración de nuestras películas, cortos o series. No sé si hay otra pregunta. Gracias. Vale. Yo tengo una pregunta. Sí, escucho. En México, bueno, más bien es un comentario y quisiera saber su opinión respecto a eso. Sí, va. Siento que en México, de por sí, en México no tenemos mucha industria de la animación. Ahí vamos. Ajá. Y creo que también, supongo que es por los costos o porque no les da tiempo, no sé. Pero un ejemplo es Anima, que, o sea, mis respetos para Anima de todas maneras, pero, por ejemplo, de repente ya en su última película tienen como a 5 personajes principales. O sea, tienen al principal, tienen la bruja, tienen como a 2 alebrijes, tienen a las calaveritas, a 20,000, y no se enfocan en uno. Y no los desarrollan, ni siquiera visualmente, creo. Entonces, quisiera ver cómo... Ok, ahí te va. Tú eres alumna de cine, ¿no? No, soy de diseño gráfico. Ah, bueno, está bien, mucho mejor. Creo que es bueno estas pláticas porque hay gente como de muchas áreas y se ve como su función. Esto lo saben los animadores, que hay algunos amigos que se metieron, que son de animación. Anima Studios, sí, efectivamente, Anima Studios es uno de los estudios, algunos dicen que es el principal productor de animación, sobre todo de largometrajes. Obviamente, como dices, tiene muchas fallas, pero sí hacen todo este proceso de creación de Biblia, de desarrollo, pero en la realidad
pocas películas de animación han funcionado, ¿no? Hablando tangentemente, afuera se dice quien funciona, quien puede venderlo, ¿no? Y han sido pocas películas. Por ejemplo, la película de los huevos, todas, la 1, la 2 y la 3, son las que han recaudado más. Don Gato es, creo que la segunda que ha recaudado más. Y si se fijan, son como productos que ya han existido antes. Yo veo un problema cuando a pesar de que saben mucho, obviamente saben mucho, hay gente ahí que está trabajando que es súper, súper, súper talentosa, pero yo siento que el principal problema son dos. Una, que sufre los mismos problemas que tiene el cine de acción real, ¿no? Y eso va desde, nos vuelan el fideicomiso para hacer esto, el gobierno se tracalea las cosas, no hay salas de exhibición, no hay distribuidores. O sea, sufrimos el mismo problema que los de acción real, ¿no? O sea, pero a eso agrégale una cosa que si ya de por sí está muy feo, los animadores, por lo general, entramos por el área visual, es decir, de cómo se ve, nos engancha y ya nos adentramos a todo ese mundo de la animación y por consecuencia luego rebotamos al mundo del cine, ¿no? Y por ende, nuestros acercamientos narrativos o de cómo crear narraciones son más lentos o nos tardamos más en aprender que los que vienen del cine, ¿no? Porque ellos directamente van a narrar. Entonces, en ocasiones los animadores le damos más importancia a lo visual, cómo se mueve, cómo se expresa el personaje, que estructuralmente, narrativamente, cómo vamos a contar la historia, ¿no? Y es el problema que tienen, por eso vemos historias muy chafas. Un ejemplo reciente que vi fue la de Día de Muertos, la película que hubo, ¿no? Independientemente de la bronca que tuvieron con Pixar por el nombre, porque ven que salió la de Coco, si nos ponemos en comparación, obviamente va a ser mejor la de Pixar porque tiene mucho más dinero y tiene más opciones con eso. Y aparte mucho más producción, ¿no? O sea, exactamente. Sin embargo, el hacer un guión únicamente te cuesta dos cosas. Tiempo, porque son reescrituras y reescrituras de guión. Y como diría un autor, sangre que salga de tu frente, es decir, sufrirla hasta que salga bien. O sea, no hay otro trabajo, o sea, no te aumenta el presupuesto, ese es el mínimo trabajo que tienes que hacer para un guión. Quizá te puede tardar 1 año, 2 años crear un buen guión, que es la base para crear la buena película. Pero, lamentablemente, 1, en animación no se construyen buenos guiones, y 2, a esos malos guiones, súmale que entra el productor que puso una lana y dijo, quiero que la voz de mi esposa aparezca, ¿no? O ponle una imagen donde aparezca mi hija. Y la historia va cambiando a lo largo de la construcción y quedan unas cosas bien, bien feas, ¿no? Y les digo, porque como buen animador partimos de lo visual y del movimiento, ¿no? O sea, muchas veces dejamos como todo lo que es un director de cine o lo que les enseñan en la escuela de cine, lo dejamos al último. Yo creo que por eso es la animación, pero una cosa es segura, si le va bien a la acción real, le va a ir bien a la animación, porque sufrimos las mismas broncas, y si de por sí la acción real tiene broncas, fíjate, una paradoja, el año pasado se hicieron más de 200 películas, que ha sido el récord porque nunca más en la historia de México se habían hecho 200 películas al año, ¿no? Surgieron como 90 directores nuevos, ¿no? Más los que repitieron haciendo películas. O sea, si te fijas, la cantidad es enorme. ¿Cuándo vimos esas películas en el Cinépolis? Pues no, nada más vimos Avengers, ¿no? Entonces, a veces no es un problema de creación, que sí es problema por los recursos, pero a veces el problema es de distribución y de exhibición, ¿no? Y si no tenemos eso, pues va a estar muy difícil. Y animación más. O sea, conozco a mucha gente que está en la película, que ha dirigido esas películas de animación, pero sí están del cocol. La gran pregunta es, ¿por qué si tú puedes ver lo que está del cocol no haces algo? ¿No? Por ejemplo, en una película de animación que participé, yo llegué en la etapa de animador, ya se habían diseñado, se había escrito el guión y todo. Lo que solíamos hacer al inicio de la etapa de animación era leer el guión para poder ver cómo era el personaje y cómo se iba a mover, ¿no? Y cada personaje tenía que mover de manera diferente. Cuando leímos el guión, todos los animadores que estábamos ahí dijimos, está del nabo este guioncito, ¿no? Digo, pues sí, pero pues, el jefe lo hace. ¿Y qué hace uno? Te vas indignado y dices, yo no hago obras así, mi arte da para más.
Sí, pero mi arte no paga la renta ni le da a comer a mi chamaco, ¿no? Entonces es buscar un equilibrio, ¿no? O sea, buscar el equilibrio entre lo que te deja para vivir y lo que tú quieres hacer, ¿no? Es muy difícil llegar a ese equilibrio, pero se tiene que hacer porque si no, no vamos a salir del hoyo. Se están produciendo, ven que hay una película de huevos, luego está la segunda parte, la tercera parte se hizo en 3D y están haciendo 2 más. Una ya casi se estrena o se va a estrenar. ¿Te imaginas 5 películas de huevo? Pues ya vamos a estar hasta el huevo, ¿no? Necesitamos otras cosas de renovación, pero sí es muy complicado. Yo digo que si le va bien al cine de acción real, le va a ir bien al cine de acción, al cine narrativo, ¿no? Lo que sí se hace mucho en animación son cortos, esos sí son fundamentales, incluso nos reconocen en Europa, y ¿sabes qué es lo curioso de en Europa que dicen de nosotros? Que dicen, no creemos que este corto que tiene este estilo haya sido producido en el mismo país que tiene este corto de un estilo súper diferente y en otra técnica. O sea, ellos admiran como nuestra versatilidad. Te fijas, sí es cierto, culturalmente no es lo mismo, incluso la gente de Monterrey, a la de Veracruz, a la de Yucatán, pensamos diferente, tenemos historias diferentes, y creo que esa es una de las riquezas que tiene hacer cosas de México, ¿no? O sea, tienes directores en festivales, directores mexicanos en festivales puramente artísticos y en lo más comercial de Hollywood, ¿no? O sea, obviamente los 3 directores del momento representativo, pues Guillermo del Toro, Iñárritu y Cuarón, y los 3 siguen como líneas diferentes, ¿no? Perdón, creo que me extendí por otro lado, pero más o menos para contestar. No, muchísimas gracias, ¿no? Okay. Son buenos puntos. Gracias. Gracias. No sé si alguien más tenga pregunta de algo. Hablo ahora calle para siempre. Por ejemplo, en la película de Christopher Robin, ¿los peluches caen en el Valle Inquietante? Yo digo que no, porque son peluches, ¿no? Sí vi los cortitos, no vi la película, porque son peluches, o sea, de antemano no estás haciendo un personaje realista humano, no estás haciendo un muñeco. Y entonces es un poco más factible no caer en eso porque es un muñeco. Si de por sí un muñeco es una representación de un animal real, ¿no? Donde sí hay una bronca es en el del Libro de la Selva, la serie de Netflix. Compáralo con las otras 2 libros de la selva que hay, la película de realista, de acción real, la que no tiene mucho que ver. Está horrible. Unos cuantos años, y la animada, ¿no? Son como las 3 formas de ver como la representación de esos animales, ¿no? En la que mencionas, no la vi toda la película, sí vi los cortos, sí vi cómo eran los muñequitos, pero como son muñecos, están llegando, su máximo grado a llegar es de un muñeco, ¿no? Y un muñeco no entra en el Valle Inquietante de ese estilo, ¿no? De peluchitos. Es como la película de Ed, del osito grosero. Es lo mismo. Ok, muchas gracias. Vale. No sé si alguien más. Yo tengo es un comentario más que una pregunta para usted. Ajá. Por ejemplo, de las películas mexicanas de animación, yo siento que hasta ahorita sí que tiene buena animación es la de Ana y Bruno, no sé si ya la vio. Vi pedazos, pero sí, ahorita te cuento de Ana y Bruno. No sé, ¿ya acabó tu comentario? Sí, Ana y Bruno, yo digo que es la película con mayor problemas y mala que ha servido enormidades para la industria de la animación. Es como el fracaso que ha servido más a la industria de la animación, pero radicalmente, o sea, creo que lo que salió de Ana y Bruno es fundamental para la industria. Ana y Bruno se empezó a hacer más o menos hace 15 años o más. Pretendían ser la primera película de animación 3D. Y fíjate, la planearon sabiamente, porque escogieron a un director de acción real, el que hizo un corto que se llama El Héroe, y el que hizo, ¿cómo se llama? El crimen del padre Amaro. No me recuerdo el nombre del director, pero hizo esa película. Carlos Carrera, me ayudó mi esposa, gracias. A él lo llamaron director, y si te fijas, fue algo sabio, ¿no? O sea, supieron los animadores que no tenían la capacidad narrativa y le llamaron a quien sí tenía la capacidad, y la historia fue de él. O sea, era como un buen cimiento, ¿no? Los animadores ponían sus conocimientos de animación y el director lo que sabe hacer. Y la historia fue del director, la fueron creando, fueron diseñando los personajes
Incluso el líder de animación era un tipo que se llama Xavier Navarrete, que era famoso porque estuvo en Shrek, eran las primeras producciones que se hacían 3D en gringos, y se lo trajeron, ¿no? Porque iba a ser 3D, bueno, fue 3D Arna y Bruno. Y dijeron, pues ya tenemos un equipazo, o sea, tenemos el muchacho más bueno en animación y el muchacho más bueno en dirección. Pero sucedió algo que afecta al cine en general, el proceso de producción. El proceso de producción en animación es profundamente largo y tardado. Y económicamente no es viable. O sea, yo te doy $1,000,000, pues yo quiero ver mi $1,000,000 por lo menos el año siguiente. O sea, no 15 años después y con mínima ganancia. Entonces, comercialmente es una pérdida. Hay un video, ahorita lo busco y les dejo la liga, que está la chica que estuvo en producción y hacen unas conferencias. Ven que siempre hay conferencias del TED, del TED, de que dicen como cosas fabulosas que les ha pasado y no sé qué. Hay otro tipo de conferencias que toda la gente pasa a decir el mayor fracaso de su vida. Está bueno porque te dicen por qué fracasaron y qué es lo que hicieron mal y por qué fue su profundo fracaso. En una de esas conferencias va esta chava y dice, mi mayor fracaso es haber producido Anna y Bruno. ¿Y por qué fue mi mayor fracaso? Porque con qué cara les decía a los animadores y al equipo, esto se acabó, no hay dinero, no tengo ni para pagarles lo que trabajaron extra. Y está cañón, ¿no? Por eso tardó 10 años. Al final se acabó haciendo maquila en la India para poder acabar a Anna y Bruno. Se exhibió en algunos festivales. Sí salió a pantallas, obviamente no hubo público, porque la historia era no para niños, ¿no? Otra gran cosa de la animación es que mucha gente piensa que animación es para niños. No, todo depende. Y esta historia no era para niños y no estaba enfocada al público infantil. Pero comercialmente toda la gente que produce animación quiere que sea para niños, porque reditúa, ¿no? Entonces, por eso también fue uno de los fracasos económicos Anna y Bruno, y se tardó sobre todo muchísimo en hacer, ¿no? Y les digo, ¿por qué es fundamental? Porque quizá Anna y Bruno era el primer equipo que se formaba en creación 3D en México. Y se fueron puliendo esa gente y su escuela fue el trabajo y fueron aprendiendo. Cuando les dijeron, ya no hay lana, están despedidos, toda esa gente se dispersó y formó estudios diferentes y se metió a estudios diferentes en México. Y por eso poco a poco los estudios se fueron profesionalizando y fueron haciéndose más chingones. Pum, 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 pum. Incluso gente de ahí que era muy, muy buena, que dijo, ¿saben qué? Ahí se ven, me voy a Canadá. Pum, se fueron a Canadá, a Estados Unidos, y ahí empezaron a chambear. Luego esa misma gente regresó, pum, digo, ahora sí vamos a hacer algo bueno. Entonces, por eso, aunque fue un gran fracaso, Ana, yo creo que es primordial, o sea, estaríamos más atrasados si no hubiera existido Anna y Bruno en cuanto a animación 3D. O sea, es fabuloso que lo principal que salió ahí no fue la película, sino las personas y lo profesionalismo de las personas que surgió de ahí es brutal. Y nos dice mucho de cómo se han aprendido las cosas. O sea, eso de cuando se fundó Anna y Bruno y los despidieron fue mucho antes de que empezaran a existir las licenciaturas en animación aquí en México, ¿no? Entonces sí es un caso muy, muy especial, que es un fracaso, pero a la vez es un gran éxito en ese sentido, ¿no? Que tenemos mucho que agradecer a toda la gente que salió de Anna y Bruno. Ok, perdón, me extendí. No sé si haya preguntas. Ya se voy a llorar. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Hola, hola Adrián, ¿cómo estás? Bien, aquí, Bien, desde el principio. va. Para las películas de terror y los guiones de terror, ¿qué es lo más importante? ¿El guión, una buena historia que te intrigue y que te meta en el terror, o un buen personaje diseñado, el monstruo, el demonio, y ese? ¿Qué es más importante? Ok, bueno, estás mencionando más o menos como 3 factores. ¿Cuál es mejor? ¿Es tener la historia? ¿Cómo se cuenta la historia? ¿O el diseño? Yo creo que siempre es un conjunto, pero robaré las palabras de Hitchcock. Lo importante no es la historia, lo importante es cómo se cuenta, ¿no? Porque una parte que va en cómo se cuenta es cómo diseñas el monstruo, ¿no? Yo creo que es cómo se cuenta. Hitchcock no hacía sus guiones, incluso se basaba en libros para hacer las historias, pero una historia de terror
en escrito es muy simple, es muy sencilla, es una estructura muy sencilla. La estructura es: el monstruo persigue a alguien y lo quiere matar. ¡Pum! Y al final vemos si lo mata o no lo mata. Esa es la estructura y es sumamente sencilla. Por eso siempre corre el riesgo las películas de terror en caer en la comedia, ¿no? Sí. Porque si no te crees el terror o no estás inmerso en esa situación de terror, te va a dar risa, te vas a carcajear de todo eso, ¿no? Por eso existieron en los 80 los horror comedy, Gremlins, Cazafantasmas, y esas son unas obras maestras, ahorita les comento. Entonces yo considero que es cómo es que lo armas. Por ejemplo, en Alien, en la primera, el monstruo aparece 4 minutos en pantalla, no aparece más. O sea, todo está en la cabeza. Y ese concepto derriba a la gente que te dice: oh, los libros son mejores porque te imaginas las cosas. Mangos, que en Alien te estás imaginando que el monstruo te va a atacar y nunca lo ves, ¿no? O sea, es constructo de tu cabezota. Entonces, las películas también generan la imaginación, ¿no? Yo creo eso. Últimamente como que ha resurgido el género del terror en México. Hay muchos exponentes: Ricardo Svan, Emilio Portes, que hizo el Belcebú, Isa López, que hizo Vuelven, que es un caso raro porque hacía mucha película de comedia romántica y hizo esa. Entonces yo creo que sí es cómo es que cuentas esa historia de terror, ¿no? De que el monstruo va a perseguir a alguien, cómo lo persigue. Nuestro máximo exponente y gurú es Guillermo del Toro, obviamente. Papi del Toro. Papi del Toro. Lo que diga él es ley, ¿no? Es ley. Sí, ¿Cuáles son las películas de terror entre extranjeras y mexicanas que usted nos pueda recomendar? Que sean buenas. Vuelven está buena. Yo le veo un poquito una falla, pero es por sangronada. Pero sí está buena. Véanla. Si quieren les muestro los bocetos. Yo estuve en la de Belcebú haciendo el diseño de personajes. Les enseño el proceso. Les paso la liga del chico que animó, que se llama Otto Reynoso, creo que se llama. Está muy, muy pesado. Él ya anima con Python y programación, o sea, no crean que es nada más así, muevo el monito y ya, sino así es de las cosas pesadas. Y es de las cosas que usan efectos como, digamos, aceptables, ¿no? No llegamos todavía al 100, pero sí. Creo que, otra vez diciendo como diría del Toro, las mejores películas de terror son las que están por venir, ¿no? Lo que se está construyendo ahorita. Bueno, no sé si quieren que les pase lo de Belcebú, si quieren al final, ¿va? Pero sí, si tú quieres hacer una película de terror, pues lo básico es la estructura y cómo cuentas esa estructura. Hay una película que sí le recomiendo, no la he visto, pero es fabulosa, que se llama Ghost. Creo que está en Netflix. Trata de la historia de un chico que se muere y regresa como fantasma. Es melancólica en el sentido de que el fantasma no regresa para asustar, sino regresa para oír y ver qué es lo que pasa cuando él ya no existe. O sea, cuando él ya partió, qué es lo que pasa con la gente que se quedó. Y es bonita visualmente porque cuando él se aparece, no se aparece como el clásico fantasma transparente, sino aparece como un tipo que tiene una sábana encima y los dos ojitos, como la representación clásica de un fantasma. Pero la película, más que de terror, aunque hay fantasma, es reflexionar de qué es lo que pasa cuando uno parte y cómo se queda el mundo que dejaste a tu partida. Luego, si quieren, hacemos una de terror y lo que los monstruos de las películas de terror representan. Nada más para acabar rápido esto. Los fantasmas quizá son el tipo de monstruo que es más cercano a la cultura mexicana, ¿no? Porque son La Llorona, el Día de Muertos, vienen las ánimas, el Día de Muertos, ¿no? Pero narrativamente lo que encierra la figura del fantasma es los fantasmas regresan porque tienen que solucionar algo que no solucionaron, ¿no? Acabar las cosas que no solucionaron, ¿no? En la de terror clásica eso que vienen a solucionar es una venganza, ¿no? Que lo mató a alguien y se viene a vengar de quien lo mató. Pero en el sentido profundo, un fantasma nos hace ver que tenemos que terminar ciertas cosas antes de morir, pues, o sea, cerrar ciclos.
Y eso es profundamente humano, ¿no? Todos en alguna vez tenemos que cerrar un ciclo, dejamos un ciclo cerrado y andamos vagando como fantasmas, ¿no? Esa es la representación de los fantasmas. Y también es lo que hacen las películas porque representan algo más allá de lo que vemos, ¿no? O sea, son metáforas que ayudan a construirnos el cerebro e incluso a llegar tranquilidad a nuestra cabeza, ¿no? Es como si fueras a ver al psicólogo, pero nada más te cuesta 35 pesos, 2 horas, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso. No sé si aclaré más o menos. Sí, muchas gracias, profe. Vale, vale. ¿Alguien más? Hay una pregunta en el chat de Ah, Adrián perdón. Gómez. Ah, fue el chico que acabo de hablar. Adrián Corlone. No, de Adrián Gómez dice que ¿qué tanto influye la música en el desarrollo del personaje? ¿O solo influye en la narrativa? Obviamente influye, ¿no? Es un lenguaje audiovisual. Quizás siempre en la escuela la dejamos relegada porque nos enfocamos a la imagen, pero ayuda, está a su lado porque nos dice cómo es el personaje y cómo es la acción. Por lo regular, se selecciona una melodía que representa al personaje y esa melodía va cambiando dependiendo de los otros personajes. Un ejemplo es la forma del agua. Siempre tiene una tonadita. Y cuando sale el malo, se hace en otro ritmo. Cuando sucede algo trágico, sucede en otro tempo, pero siempre siempre la misma melodía. Yo hice un cortometraje que el sonido fundamental está basado en un sonido de una caja musical. Es una melodía de como 5 notas. Y esas 5 notas siempre se repiten, se repiten y se repiten. Incluso uno sabe simplemente con escuchar qué es lo que va a pasar o qué pretende. El chiste del audio es que no sea, ¿cómo les diré? Como reiterar algo que ya se sabe, sino que ayude a aportar cosas nuevas. Una clásica es la de Tiburón, ¿no? Y Tiburón es fundamental porque en esa época no había tecnología suficiente para hacer un tiburón realista, ¿no? Por eso Spielberg recurrió al montaje, qué es lo que muestra y qué no muestra. Hay cuadros del tiburón, hay tomas del tiburón que se muestran solamente ciertos cuadros porque si se mostraran más se vería que el tiburón es de plástico. Y la música ayudó a reiterar el peligro del tiburón, ¿no? Cuando en las secuencias donde están en la playa no aparece ningún tiburón, pero empezamos con el turun, 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 y sabemos que va a pasar algo. De ahí la importancia del audio, ¿no? Pero, y este trabajo siempre se hace, por lo general, con un músico, ¿no? Es quizá la área que menos se inmerse el director, ¿no? Siempre es el director. Tú eres la de terror, ¿no? Ajá, sí, en la de terror. Depende mucho. Por ejemplo, otro soundtrack característico es el de Amélie. No sé si lo han escuchado, con los acordeones, ¿no? La guerra de las galaxias, ¿no? Pero toda película, incluso hizo una Buñuel aquí en México, no recuerdo cuál, pero en su época tenía un contrato con el sindicato de cine y con el sindicato de músicos, que toda la producción que se hiciera en México tenía que tener audio y ese audio lo tenía que generar músicos mexicanos. Y Buñuel quería hacer su película y no quería ponerle audio, quería no ponerle ninguna música, solamente el sonido de los diálogos incidentales que pasan en la película. Pero estaba obligado por contrato de sindicato a hacer eso. Entonces lo que hizo fue bien sabio porque los ocupó para hacer la música, pero la música nada más la puso en los créditos. Entonces su película quedó como él quería y cumplió con los alegatos del sindicato de música. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Nos ibas a comentar sobre algo de los cazafantasmas. Ah, los cazafantasmas. Esa es una... Les voy a comentar algo. Mi hijo la ve diario y la vio diario durante 15 días. Y obviamente yo con él, ¿no? Y yo la seguí viendo y él se aburrió. Entonces, los cazafantasmas y los gremlins son horror comedy. Los horror comedy son mezclas de comedia y terror. Pero sucede algo bien raro en estos dos ejemplos ochenteros. En los cazafantasmas hay ocasiones que obviamente te botas de la risa, ves las cosas incrédulas, pero sigues viendo. Y hay cosas donde sí empiezas, si no vas a sentir terror, sí te la crees, ¿no? Sí te crees que el malo viene y los va a matar a todos, ¿no? O sea, esa sensación no de risa, sino de estar pendientes porque algo está al acecho. Y los gremios tienen exactamente lo mismo, ¿no? O sea, te ríes
cuando los monitos matan a alguien, y hay escenas donde sí te dan miedo porque van a matar a otra persona, ¿no? Eso se logra solamente sabiendo ocupar el lenguaje cinematográfico, ¿no? Como dos mismas acciones de que un tipo va a matar a otro tipo, en una sí te genera terror y en otra te botas de la risa, ¿no? Y lo que tienen esas dos películas son profundas. Ejemplo, los Gremlins. Los Gremlins no trata de un monito que si le echas agua se hace en el monstruo y va a matar a la gente, ¿no? Y los tienes que rescatar. En esencia, los Gremlins tratan de la responsabilidad. Al inicio, un señor va a comprarle un regalo de Navidad a su hijo, lo encuentra en una tienda china y le advierte que esa mascota que le va a regalar a su hijo tiene que seguir 3 reglas y que las tiene que cumplir. A lo largo de la película vemos que se rompen esas 3 reglas. Creo que todos la han visto, ¿no? Los Gremlins. Y por eso da la responsabilidad. Entonces, al final llega el viejito y se lleva la mascota y les dicen, para tener a Mogwai tienes que ser responsable, ¿no? Y esa es una enseñanza profunda, el ser responsable, el hacerte, darle frente a los actos que tú haces y no escapar de ellos. Gremlins, a pesar de que es una comedia graciosísima, tiene un momento que yo considero que es uno de los momentos en el cine más tristes, de mayor melancolía que logra una película. Y es cuando la chica le cuenta al chico, ya está todo desastroso y los Gremlins andan atacando, le cuenta cómo es que por qué odia la Navidad, ¿no? Casualmente las dos historias suceden en Navidad. ¿Por qué odia la Navidad? Siempre la Navidad es un símbolo de alegría, de unión, familia, bla, 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 bla. Y ella nos narra por qué odia la Navidad. Y al final dices, sí, tienes razón, por eso odias a la Navidad. Los que la hayan visto ya sabrán qué le cuenta la chica al otro. Y que es profundamente violento y devastador, ¿no? O sea, como una película de comedia donde te pitorreas, hay un momento que dices, híjole, sí, si a mí me pasara, yo también odiaría la Navidad, ¿no? Eso es lo que tiene los Gremlins, por eso se me hace una película fabulosa. Los cazafantasmas, sucede algo parecido, pero fíjense, fue en los 80s y ve a los fantasmas no como se había visto en las películas de terror desde el lado místico, que nos vienen a matar o eso, aunque los vienen a matar. Si nos se fijan los cazafantasmas, ¿qué son en realidad? Antes de convertirse en cazafantasmas, ¿qué son? ¿Alguien se acuerda? Eran científicos paranormales. Científicos, es la ciencia. O sea, nos está hablando que las cosas se pueden solucionar por la ciencia. Y los cuatro cazafantasmas son el reflejo de la manera de ver la ciencia. Y no solamente la ciencia, es un viaje de pubertad. Está el científico al 100, que es Egon, que es el que anda siempre con sus aparatitos y eso. El que es aprendiz y anda viendo qué onda y anda descubriendo como un niñito, que es su compañero, el de los lentes. Está el relajiento que ve la ciencia como no sirve de nada, pero la voy a utilizar a mi favor, así como los políticos. Y está el externo, que llega al último y es como la gente común, ¿no? Él no llega a saber o queriendo cazafantasmas, ni es un científico, es alguien que está buscando chamba, como cualquiera de nosotros, ¿no? Busca chamba y cayó ese y pues va. Son como 4 maneras de acercarse a la ciencia, ¿no? Es profundamente científica y es un gran descubrimiento de pubertad los cazafantasmas. Si se fijan, cada uno tiene una manera diferente de relacionarse con las mujeres, ¿no? Desde el más naif hasta el más manchado, incluso los malos, o sea, el demonio surge porque están dos, y es profundamente salto de pubertad y las diferentes visiones. Por ejemplo, en cuanto a diseño, otra cosa que es fabulosa es el Ecto 1, o sea, es un carro, no hace nada, solamente aparece, pero es sumamente recordado. Pero también el Ecto 1 es profundamente, tiene un carácter profundo. Fíjense, cuando llega, vendieron la casa de un tipo para poder poner el cuartel de los cazafantasmas, le están arreglando, y llega, no me acuerdo cómo se llama, el más bonachón, el que parece niño, llega muy emocionado porque dice, ¿qué creen? Ya tengo nuestro vehículo. Y llegan con un carro que está pintado negro, que es como el carro que utilizan para los funerales, ¿no?
hace clic con el concepto porque lleva muertos, ¿no? Y los fantasmas son gente que estuvo muerta, ¿no? Pero ese carro de funeraria se va a transformar en el carro que va a vencer a los fantasmas, que es el Ecto 1. Tiene sirenas como cualquier vehículo de seguridad, como las ambulancias, como los bomberos y como la policía. Es decir, el Ecto 1 son todos los gente que nos protege y nos cuida, ¿no? O que se supone que nos cuidarían. Y rascándole un poquito, el modelo de carro de los cazafantasmas originalmente estaba hecho para una ambulancia. O sea, es una ambulancia. Se ocupó en la realidad ese modelo de carro en los 50, creo que era, 40, como ambulancia. Es decir, contempla las 4 cosas importantes que nos pueden cuidar en la sociedad, ¿no? La ambulancia, la salud, lo médico, los policías, lo judicial, las leyes, los bomberos contra desastres de la naturaleza, ¿no? Entonces, el Ecto 1 representa un símbolo de protección, ¿no? Y ellos, su traje es como exterminadores de insectos, ¿no? Entonces, contra pandemias, casualmente, ¿no? Entonces, si se fijan, el Ecto 1 representa como una protección, pero, ¿sabes? Si se fijan en lo que está diciendo, ese elemento de protección no solamente son ellos, sino también es la ciencia, porque los cazafantasmas son científicos, ¿no? Entonces, es fabuloso conceptualmente porque le está diciendo intrínsecamente a un niñito, si eres un científico también puedes ser un héroe, ¿no? Bueno, eso más o menos, y hay otras cosas, pero es lo básico, ¿vale? Perdón por extenderme. No sé si alguien quiera decir algo, ya concluimos. Estuvo bien porque... Sí, escucha. Había escuchado, bueno, visto que dicen que la del mundo de Jack, la versión mundo de Jack es considerada como una de terror comedia, y la otra mitad de la población lo considera como terror por el diseño de los personajes. No sé si sea así o... Sí, yo lo veo más como terror comedia, pero muchos lo ven como terror. Sí, y es musical. Los géneros se crearon principalmente para que las productoras y los cines supieran clasificar las películas y decirle a la gente que esa película trataba de esa cosa. O sea, la crearon los que comercian con el cine, no los cineastas. Si te fijas, también podría ser musical, porque todos la avientan en rollitos. Pues de hecho, lo que se suele partir de un género base y se le van anexando géneros. Por lo general, las películas son mezclas de géneros. Es muy rara la película que es 100% un género. La línea principal de Jack es que está inconforme con lo que hace, ¿no? Quiere hacer otra cosa y por eso va a probar. Si te fijas, si te la digo así, no es una estructura de película de terror, ni de comedia, ni de nada, ¿no? Es como aspiracional. Pero es de terror porque está en el mundo del terror, ¿no? En el mundo del Halloween. Y es comedia porque son muñecos. Ahí te va lo chistoso. Coraline y el mundo de Jack, el mundo de Jack lo hizo el mismo director, que se llama Harry Selick. Se le ha atribuido a Tim Burton el extraño mundo de Jack porque hizo los diseños, hizo como la idea. Él trabajaba en Disney, el extraño mundo de Jack está producido en Disney, ¿no? Pero al ocupar el nombre de Tim Burton era más comercial o más viable comercialmente que al utilizar el nombre de Harry Selick, que después ya se les quitó todo y hizo Coraline, y es fabulosa Coraline. Coraline está basado en un cuento de Neil Gaiman, creo que se llama. Es un escritor de historietas, también escribe literatura de terror para niños, ¿no? Lo que les repetía es que la animación tiende a pensarse que es para niños, entonces por eso se le baja como el grado de temor. También mi niño ve El extraño mundo de Jack, eran las primeras películas que veía. Ahí tiene un libro de Francisco. Va. El mundo de Coraline, creo que ese es más evidente el concepto, ¿no? Es el cuento. Ok. La chica de Coraline va al otro mundo porque no quiere a sus padres, en especial a su madre, ¿no? Y quiere algo nuevo y diferente. Pero Coraline es fabulosa porque es el enfrentamiento con la madre. O sea, es una cosa que todos pasamos o van a pasar, que es cortar con el complejo de Edipo para volverse independiente. O sea, está enfrentando a la madre, ¿no? O sea, se está dando un tú por tú. Eso es bonito en el sentido de que las películas son constructos que quedan en nuestra cabeza e incluso pueden cambiar ideas que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, es preferible que haya un tiro entre mamá y hijo, hija,
en una película y que se enfrente con la madre mala que en la realidad, ¿no? O sea, aunque no lo crean, a nivel cerebral estamos solucionando un problema que tenemos en la realidad. También es otra de las importancias de las películas, ¿no? O sea, se va al otro mundo, tiene que enfrentar a la madre que es mala, que le quiere sacar los ojos, que es algo violento, y tomando los ojos más como símbolo en el sentido de visión, es decir, la madre en el otro mundo le quiere poner la visión que ella tiene a su hija, es decir, le quiere hacer que vea el mundo como ella lo ve. Y ese es muy feo, y por eso Coraline se enfrenta. Si se fijan, es algo profundo, nos la presentan no como profundo, pero es importante, ¿no? O sea, la niñita va a querer su propia visión. Y sucede algo que también pasa en la narrativa de los cuentos de hadas, que también son profundamente interesantes. Vence a la madre mala y regresa, y con su madre real hace las paces, ¿no? O sea, está todo bien. Entonces, eso es bonito porque al final tiene una recompensa y una satisfacción, pero al mismo tiempo enfrentó a su madre y la aplastó y la encerró en el pozo y la dejó ahí para siempre, ¿no? Entonces, es lo que pasamos todos, obviamente psicológicamente, no literalmente, pero sí es algo bien, bien profundo, ¿no? Perdón, no sé si ahí por ahí va. Ok, no sé si alguien más o si ya le cortamos esto. Están entrando 2 personas más. Ok. ¿Alguien? ¿Ya no? Bueno, si quieren, concluimos. ¿Nos ibas a compartir rápidamente lo de Belcebú? Ah, ok. Déjenme, aquí los tengo, nada más déjenme abrir. No sé si vieron la película. Creo que ya anda hasta en el... Yo sí. No sé si, creo que ya hasta anda en el YouTube, ¿no? Entonces, si ahí ponen Belcebú, puede aparecer. Se los comparto. Déjenme, ya los abrí, déjenme compartir. Belcebú es un proyecto que hizo Emilio Portes y surgió él suele ser jurado en festivales y hubo un concurso de guión de cine de terror y un chico de no se acuerda de Aguascalientes, bueno, de otro lugar, ganó el concurso y lo vio, no miento, no ganó el concurso, pero Emilio vio ese guión y le hizo interesante y lo agarró le dijo que si quería que él lo dirigiera, y a partir de ahí fue los inicios de la producción de Belcebú. Como todo guión hubo cambios a lo largo, y lo grabaron en Baja California. Es una película de terror, es como muy estructuralmente básica, pero sí es un terror clásico, ¿no? La primera secuencia es brutal. Yo creo que es un grandioso ejemplo, la primera secuencia de una clase de dirección, de producción, de todo. Y yo conocí a Emilio, y cuando lo conocí, ellos estaban en la etapa de post, estaban editando. Incluso fuimos a ver un corte de su editor para ver qué onda. Y faltaba construir el monstruo. Por lo general todo se construye en la pre, esta vez se hizo en la post, y fuimos como peloteando las ideas para que fueran. Esta que les voy a compartir, la primera que hice. Belcebú trata del demonio que se acerca y que el demonio adquiere las formas de las cosas, ¿no? Y en una secuencia está la forma de un Cristo de yeso, ¿no? Esta fue como la primera que le hice, y a partir de ahí fue como el banderazo para empezar a trabajar. Luego fuimos pivoteando y le empezaba a pasar las versiones que iba haciendo. Se las voy a portar en orden más o menos de que se lo pasé. Esta es la primera que le hice. Sí, aquí en una secuencia se supone que el demonio está dentro del Cristo de yeso, entonces estas eran versiones de cómo se iba a representar. Va a haber una transformación de ese Cristo que se vuelve como muy malo visualmente. Y eran como primeras versiones, ¿no? Todo se hace y se va puliendo, ¿no? Como una versión como iba a estar pegada, iba a quitarse los clavos que tenía y con eso iba a atacar. Y estas también las hice porque son como cosas muy estereotipadas, clásicas, que no
que no queríamos hacer, ¿no? O sea, alejarse como de este tipo de imágenes, ¿va? También como una transformación porque el actor sí, se le iba a meter el demonio y era algo que hizo, ¿no? Entonces de ahí me dice que sí, que no el director y ya pasamos a la siguiente etapa, que es esta que les voy a mostrar. Déjenme la estoy acomodando. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok, esta, ¿no? Aquí ya teníamos la idea, creo que lo dijo el director de arte, que los cuernos surgieron de la corona de espinas del Cristo. Aquí hay como un proceso de esa transformación. Aquí otras versiones de cómo podría ser. Aquí una muestra de color. Esta está tomada de la carta del tarot del diablo. Tienen boquitas y cosas así. El gran reto que nos enfrentábamos era cómo hacerlo tridimensionalmente, porque necesitamos como muchos conocimientos de animación y mucho tiempo, ¿no? Que les digo, le hizo este cuate Otton Reynoso, Ortiz, no me acuerdo. Y estos son como versiones de unos tatuajes que trae el demonio, ¿va? Todo siempre es un trabajo colaborativo, que siempre se va puliendo, puliendo y puliendo. Esta es la última que le pasé, más o menos como quedaría, y pruebas de cómo serían los cuernos, ¿no? Y unas cosas que también le pasé, yo estoy en la etapa de diseño. Cuando yo acabo se lo paso al animador que va a tratar de hacer, pero siempre conviene, esta es una versión de color, déjenme se las comparto. Es una versión de color. Luego lo que también conviene es hacer constructos tridimensionales que también vienen en el área del diseñador. Y lo que hicimos también era cómo los tatuajes que traía se podían ver. Entonces hice un pequeño modelado con texturas de cómo serían, ¿no? Nada más para verificar cómo iban a tener. En la película iba a dejar huellas el demonio, entonces también para ver cómo iban a ser los dedos que tenía, ¿no? Todo este trabajo se le pasó al modelador, que es Chris, no me recuerdo su apellido, y él lo modeló todo, y luego eso se lo pasaron al animador, que es Otton, el que les digo, ¿no? Y más o menos así es el proceso, ¿no? El director dice qué es lo que quiere, el diseñador lo hace, es un pivote de cosas, se le pasa al modelador y luego al animador y ya se hace la composición, ¿no? Lo extraño en este proyecto fue que siempre se hizo en la postproducción, en la última etapa de elaboración. Por lo regular siempre se hace en la primera etapa, ¿va? Eso más o menos es lo que se hizo para Belcebú. Vale. Está bueno en el sentido de que ya es aplicado a cine, ¿no? Que sí es diferente a que fuera pura animación. Y a veces es muy complicado que haya proyectos que se pueda utilizar esto, ¿no? Donde haya monstruos o cosas así. Vale. No sé si haya otra pregunta. Ya le paramos, si quieren, porque ya creo que nos excedimos. Va, no sé. Como tú nos digas. No, pues si ya no hay preguntas, pues no hay problema. Si hay alguna pregunta, pues ya. Lo que es, bueno, ven que, bueno, hay como muchas cosas de qué hablar. Entonces, después, estaría bueno que ustedes proponieran algún tema ahí en su escuela y sobre de eso a dar una platiquita, ¿no? No yo, sino cualquiera. Creo que tienen maestros que trabajan en la industria que sí hay que exprimirlos. Entonces, también para mí me conviene. ¿Va? Entonces, no sé, ya le acabamos si quieren. Pues, Oso, muchas gracias. No, a ti, gracias claro. por compartirnos. Sabes que siempre he sido admiradora de tu trabajo. Sabes que gracias. Y bueno, nos faltó ver todavía mucho más de lo que has hecho. Afortunadamente tengo el privilegio de conocer tu trabajo y ya sabes que es impresionante. Ojalá y que pudiéramos en otro momento que tengas chancecito. Sé que ahorita estás muy ocupado, pero compartirnos. ¿Y qué te parece si en algún momento, ya que estemos en presencial, bajo las normas que nuestro gobierno nos diga, nos aventamos una máster de diseño de personajes ya sí, el chiste es ya hacerla, ¿no? Y estaría bien aplicarla a los proyectos que tienen los chicos. No sé si hay alguno que tenga como algún personaje muy
muy diferente a lo habitual, podríamos ver que... Son bastante creativos y tienen por ahí bastantes cosas, pero yo creo que podría como mejorar mucho sus proyectos y quizá en estos momentos de contingencia resolverles muchas cosas de las grabaciones, ¿no? Que ahí podrían solucionarlo y todo eso. Pero pues te agradezco muchísimo. Y me encantaría que en algún momento habláramos de los monstruos, que también es una referencia tuya que conozco que está buenísima. Ok, va, pues gracias y pues, nos seguimos viendo. A los que tengan clase, pues ahí nos vemos en clase. Gracias por esperar tanto tiempo, ¿vale? No, al contrario, gracias a ti y muchas gracias a todos. Bonita noche, que estén muy bien. Gracias. Bye. Luego, gracias.